Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, en la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Muy buen día, amables radioyentes. Un gusto poderles saludar una vez más. Este es su programa Conócete a ti mismo, que una vez más llega hasta sus hogares gracias al patrocinio de Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Me acompaña en cabina Luis Acajabón y su amigo y servidor José Benjamín García Ramírez, ex Bin Laden, quien tendremos a gusto el poder compartir temas de suyo interesantes, importantes y profundos. En esta mañana 16 de febrero del año 2014, era vulgar, una mañana soleada en el valle de la capital de Guatemala. Trataremos el tema titulado La detracción del espiritismo. Quisiera, antes de iniciar, recordarle a todo el auditorio que ha venido llevando a cabo el escuchar todos los programas, que el 19 de enero se estuvo tratando un tema denominado el fanatismo y sus consecuencias, específicamente por este grupo 4, y de este punto quiero yo partir para iniciar el tema que trataremos, porque considero importante que se fusionan, que se interrelacionan, ya que cuando definimos lo que es un fanático, recordemos que no es nada más y nada menos que el que defiende con exceso de celo una opinión o un hecho, de una manera ciega. De esta cuenta es que entonces caemos al hecho de que el fanático genera una serie de hechos en los cuales prácticamente influye de una manera directa o indirecta la detracción. Precisamente entonces por eso es que ahora caemos entonces a que indudablemente el detractor está influido de una manera directa del fanatismo. ¿Qué piensas tú, Luis, respecto a esta breve introducción en cuanto a que entonces el fanatismo es el comodín de la detracción? Por supuesto. Muy buenos días. En principio, pues a toda esa total audiencia que tiene a bien domingo a domingo el podernos sintonizar a través de Radio Progreso, la onda de la filosofía. Y en este su programa, Conócete a ti mismo, que le trata de llevar a ustedes, pues para bien, el poder despertar en la razón, el poder despertar a través de esa famosa palabra curiosidad, que es lo que nos conlleva a todos los seres humanos a querer penetrar o a querer conocer importantes aspectos
de lo que es la vida. Y como tantos temas que nosotros tenemos el que tratar en relación a lo que es la vida, pues como bien lo acaba de conceptualizar por acá Jaime, en cuanto a lo que se relaciona a la detracción o a la mixtificación que mencionabas, ¿verdad? Que era la interrogante que estabas planteando por ahí, si no estoy mal. Verdaderamente, pues sabemos nosotros que el fanatismo es algo grave, ¿verdad? Es algo terrible que se sucede dentro del ser humano, dentro de la persona en sí como tal. ¿Por qué? Porque el fanatismo no permite, cuando una persona está en un estado de fanatismo, no le permite ver más allá de lo que sus ojos puedan ver. Es decir, que el auxiliar de la razón en ese momento le está privando del discernimiento del acto o del hecho que se está sucediendo. Por supuesto que el fanatismo se puede ver en todas las áreas de la vida. Comúnmente pues nosotros lo hemos poder notar en el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Cuando, para poner ejemplos así claros, cuando uno dice o cuando alguien que está verdaderamente sumido dentro de este deporte ve que su equipo es el mejor, el único y no hay otro fuera de él. Entonces lo que se sucede acá es de que la persona realmente no tiene ojos, no tiene discernimiento, no tiene uso de razón más que para ese equipo. Entonces no puede ver las calidades, no puede ver cualidades en ese otro equipo. Estamos poniendo un ejemplo para tratar de llevar este tema de lo que es la detracción del espiritismo dentro de estos congéneres que existen, no solo dentro del mismo espiritismo, aunque voy a hacer una breve acá. El espiritismo lo es todo y se estudia en todo y con todo, menos por supuesto a religión. Entonces este tema del fanatismo verdaderamente causa destrozo, causa daño en principio a la persona misma que esté en este estado. Vamos a decir que es un estado, el ser fanático es un estado momentáneo, un estado mórbido de la propia persona. Ahora Luis, si bien es cierto, podríamos decir que puede ser momentáneo, relativo, pero muchas veces ante las evidencias podemos decir que es permanente, ¿verdad? Y otro aspecto que también sería importante mencionar es que paralelo al fanatismo va, como tú muy bien mencionabas de los equipos de fútbol, una fe ciega, que no permite ver más allá, que no permite ver la realidad de la verdad. Por supuesto, es ahí precisamente donde se pierde el norte. Uh-huh. Para hablar con palabras así más claras, más precisas, más dentro del común, donde el ser humano pues puede perder el norte es precisamente dentro del fanatismo. Ya se introduce dentro de una ceguedad que decíamos y que y cuando esto se convierte ya en algo patológico, es decir, como una enfermedad, considero que el fanatismo va por pasos, surge por pasos dentro del mismo ser humano. Es decir, que pueden ser actos momentáneos, pero cuando ya se convierte en una patología del mismo ser humano, entonces ya es algo, como tú muy bien lo indicabas, ya es algo permanente, ya es del ser. Y entonces dentro de este fanatismo podemos hacer notar nosotros que muchas personas cometen actos delictivos. Esto es más grave todavía, ¿verdad? Cuando ya se entra dentro de la delincuencia que puede producir el mismo fanatismo, la delincuencia que provoca el ser humano, porque ya no tiene ojos más, o sea, el uso de la razón lo ha perdido, se ha equivocado totalmente y ya empiezan a hacer actos vandálicos
y que creen y que piensan que están siendo inspirados, entre comillas, por un Dios, y vienen entonces los actos de destrozo a la humanidad al cegar vidas o existencias corporales. Entonces yo pienso que aquí ya entramos a otra fase mucho más tremenda, aún dentro del deporte. Creo que nosotros hay muchos ejemplos, ¿verdad? Donde se puede ver que se han caído también en actos vandálicos, incluso de violencia extrema. Violencia extrema, incluso donde prácticamente han habido y hay muchas veces, lamentablemente, desencarnaciones o lo mal llamada muerte, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando incluso el fanatismo se manifiesta de diferentes maneras, dentro del campo del deporte, dentro del campo religioso, dentro del campo político y social y económico, muchas veces. Efectivamente, Luis, y eso, haciendo un compendio, lo tratábamos específicamente el 19 de enero. Caemos pues entonces al hecho de que a través de la historia de la humanidad se han venido dando etapas que se identifican plenamente con el fanatismo. Y alguien se preguntará, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el tema que trataremos. Y efectivamente nosotros tratamos de analizarlo detenidamente, y bien, tiene una interrelación, una íntima relación. ¿Por qué? Porque entonces, si el fanático es influido por la detracción, ahora entonces caemos al punto en el cual vamos a tratar de definir en pocas palabras qué es prácticamente un detractor. Y no es más que un infamador, que alguien que de alguna manera trata de tergiversar una verdad o de actuar de una manera totalmente equivocada, con un propósito, que es el de alguna manera denigrar a una persona, y eso es precisamente entonces la detracción, que va paralelo a lo que platicábamos anteriormente. Consideramos justo y necesario el tratar este tópico por cuanto ya es hora de verdad de aclarar aspectos relacionados a esto, y principalmente a cómo el nombre de espiritismo ha sido tan tergiversado, tan maltratado, que verdaderamente hoy día, en esta etapa contemporánea, nos damos cuenta que en todos los medios habidos y por haber, cuando alguien platica, pregunta el concepto que se tiene de espiritismo, automáticamente lo asocia con una serie de factores que no tienen nada que ver con el espiritismo. Por eso es que nosotros consideramos la importancia de platicar de este tema relacionado a aclarar a nivel mundial lo que es prácticamente el espiritismo. ¿No, Luis? Por supuesto, Benjamín, considero yo que es muy importante para todas las personas, consideramos que todos los seres humanos, nuestra escuela lo considera y nosotros participamos de ella, de que todos los seres humanos en esta tierra en principio somos hermanos. De allí se desprende la unidad granítica de todos los habitantes de esta tierra, que estamos encarnados con cuerpo, espíritu y alma, más los espíritus que conformamos esta familia de espíritus, que son 2 billones de espíritus. Hacemos una familia terrenal. Sin embargo, conceptualizamos y consideramos también la vida, que en este universo no estamos y no podemos estar solos.
Es decir, que existe la pluralidad de mundos habitados con humanidades. A una iglesia de cualquier denominación y dar su diezmo o ayudar a hacer un edificio suntuoso, ya logró la salvación. Y viene el susodicho pastor o sacerdote o guía espiritual, le dice que efectivamente así es, que con el estar haciendo eso, que con estarle, óigase bien, dándole dinero a Dios, dice, si Eloí no necesita nada de lo material, mucho menos ese papel moneda. Sin embargo, viene el guía y es utilizado por la detracción, porque tergiversa el concepto y le hace creer que va a ser salvo. Y de esto no se salva la mayoría de personas que hablamos, porque hay muchos licenciados que van a su iglesia, porque hay muchos científicos que rezan antes de empezar a investigar, que hay muchos que indudablemente están dentro de esas esferas religiosas y que ahí entonces se agudiza más el asunto, porque la religión es la rémora del progreso, porque como dice un amigo entre comillas, porque no lo conozco, ni siquiera he podido hablar con él físicamente hablando, pero digo amigo porque es un paisano, encarnó acá en Guatemala, Ricardo Arjona, en una de sus canciones primeras, Jesús verbo y no sustantivo. No se me olvida esa parte de esa canción, de esa letra que dice: la religión tiene un título, prohibido pensar, porque todo está escrito y no hay vuelta de hoja, que indudablemente así es. Pausa y volvemos. Ahora le vamos a entrar ya a... En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo, transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Pues bien, muy bien, ya aclarado tu nombre, ¿verdad? Que es Joseph Benjamin, ¿ok? Benjamín. Exactamente. Entonces, José definitivamente, este tema de la detracción, pues, nos lleva a todos los campos de la vida, como muy bien lo dijimos en el principio. Y dentro del campo científico, pues, lamentablemente, las que más se muestran son estas carreras que se tienen, por ejemplo, en el campo de la medicina. Se presta muchísimo a lo que es desviar la verdad de las cosas de los pacientes. Es muy lamentable porque se está prácticamente jugando, ¿verdad? De esos pseudomédicos, diríamos, con prácticamente la vida humana. No hay conciencia, porque le dicen al ser humano que tiene determinada enfermedad, por ejemplo un cáncer, cuando realmente no es más que una inflamación la que presenta el organismo. Pero como ahí está la plata, si no vemos nosotros cómo están creciendo esos grandes negocios de hemodiálisis, esos grandes negocios de lo que le introducen al ser humano, que no es más que un veneno, las famosas quimioterapias. Pero imaginémonos nosotros, realmente, apreciables radioescuchas, el cuerpo se sana a sí mismo, y nosotros lo que tenemos que hacer es alimentarnos correctamente, lo más natural posible, y no tenemos por qué estar cayendo verdaderamente y endiosando a los médicos. Ahora como Luis, que supieran solo una interrogante, o más que ha dicho una aclaración. Si bien es cierto, maravillosamente el cuerpo humano, esa obra de ingeniería, tiene sus
capacidades para poder sobreponerse a muchas cosas, pero sí importante es mencionar que tampoco podemos dejar muy al margen todo lo que ha sido descubierto a través de la ciencia para que pueda ayudar al organismo. Es decir, por ejemplo, hay una infección exageradamente ya aguda, necesita antibiótico el cuerpo para poder ayudarse a sí mismo y superar, ¿sí? No, por eso existe también la profilaxis, ¿verdad? Que nosotros como tenemos que ser responsables, por supuesto, de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo ya llega a una situación extrema, es porque no hemos tenido una buena profilaxis. Y es que mira, por ejemplo, cuando hablamos de una profilaxis que el maestro plantea en ese libro denominado La profilaxis de la vida, estamos hablando ya en un sistema comunal. Por ejemplo, ahorita te podría yo decir, ¿cómo vamos a mantener una profilaxis si ahorita al salir hay unas camionetas que parecen trenes viejos? O sea, nosotros estamos expuestos a una contaminación que al final de cuentas, en todo caso, nos va a venir a afectar. No digamos en el cambio climático que hoy día se está dando. Hace unos días estaba lloviendo, al ratito frío y ahí calor. Entonces estamos expuestos a una serie de cosas, pero que sí importante es lo que tú mencionabas, ¿va? No, esa profilaxis o manera de prevención para la materia. Vamos a decirlo así, estamos sobreviviendo, ¿verdad? Estamos sobreviviendo. ¿Por qué? Porque los mismos antibióticos son dañinos para el cuerpo. No voy a mencionar ni marcas, pero muchos antibióticos destruyen todo el sistema óseo. Entonces, no lo dicen las grandes farmacéuticas, es un negocio redondo. Yo sé que por esto, al salir en la calle, podrían asesinar incluso. Hay cosas terribles, verdaderamente terribles, que por eso el espiritista debe de ser acucioso, debe ser estudioso, debe ser analítico, debe ser investigador. Hoy la información está a la palma de la mano y hay algunos, vamos a decirlo así, buenos médicos, ¿no? ¿Verdad? Como en todos los campos de lo científico, que verdaderamente ponen al tapete del descubierto a los malos científicos. Pero vamos, porque lo trae a colación el mismo sistema de tractoril que existe en el mundo a través de los campos científicos, y lamentablemente se toca al ser humano, porque es el ser humano el que ocasiona en sí todo este grave daño. Sin embargo, cuando el mismo maestro plantea la detracción dentro del espiritismo como una filosofía universal, como una filosofía de amor, sabemos nosotros que cuando sale a luz el espiritismo luz y verdad, es porque definitivamente ya de alguna forma ha sido denigrado, de alguna forma ha sido manchado. ¿Por qué? El principal, dice, el mismo maestro lo denota, el principal y número uno de la detracción del espiritismo es la religión. ¿Por qué? Ahí vienen los porqués. Porque se encargó precisamente de desviar toda la información a sus creyentes. Recordemos nosotros de que en un principio casi siempre la religión ha sido la que en cierta forma nosotros los seres humanos le dimos ese poder de que nos guiara dentro del campo tanto material como espiritual. Le dimos ese poder y llegó a tal manera que tenía en sus manos la educación de los pueblos. Ellos, sabiendo la verdad del espiritismo, trató de desvirtuarla. Y tenemos acá el caso de la religión hindú, brahmánica o budista, por la que era la encargada de venir a mostrarle al mundo lo que era la reencarnación o lo que es la reencarnación. Y aquí viene una de las grandes detracciones que la misma tierra pudo contemplar y escribir dentro de sus paneles. ¿Cuál es? El que el mismo espíritu, dijeron ellos, reencarnaba dentro de las bestias, dentro de los animales, creando la famosa metempsicosis. Es decir, que si un ser humano se portaba mal, hacía cualquier acto anómalo en la vida, ese ser humano iba a reencarnar en un animal, en una bestia. Cosa tan impensable verdaderamente, que hasta la fecha ha traído un grave error y una burla al mismo espiritismo. Porque cuando uno habla de espiritismo,
Cuando uno habla en principio de reencarnación, la gente empieza a burlarse, pero no es más que por su propia ignorancia. Entonces hay que aclararles el por qué y para qué se dio en ese momento. Pero en principio porque no se tuvo el valor necesario de hablar de espiritismo. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que sucede muchas veces cuando alguien es mandado en una misión a hablar en una forma correcta. Y entonces vino acá el principio de la desvirtuación de lo que es el espiritismo, luz y verdad. Luego pues nosotros vamos ingresando a través de la historia y el aparecimiento ya en una manera fuerte y feroz de otra religión mucho más grande, que me imagino vas a tocar tú en este momento, y me refiero a la religión que se autodenominó católica, apostólica y universal. Correcto, efectivamente, Luis. Vemos cómo entonces en tu breve información de tiempos prácticamente muy atrás, y que no por eso dejan de ser historia de la humanidad, ha venido entonces tergiversándose, cambiándose la verdad, y que ahí indudablemente ha estado presente la detracción. Dentro de esas etapas que tú mencionabas brevemente, Luis, se ha venido dando entonces la idolatría, la superstición, la tradición, el dogmatismo, que esta religión, que se denominó universal, ha mantenido a toda costa. Y por ello es que se ha venido dando una serie de aspectos que hoy día yo no logro comprender cómo el espíritu humano no ha logrado entender que es absurdo el venir y darle cabida, alimentar esa serie de aspectos que les mencionaba, y que se ha venido a tipificar dentro del ámbito espiritual. Por ponerles un ejemplo, ¿cuántas personas no van a un templo, a una iglesia, a encender fuego ante una estatua? ¿Cuántas gentes consideran que solo con ir hoy domingo a hacer un poco de ejercicio, bailando, gritando, ya con eso quedaron bien con el grande Eloí? A pesar de que tal vez están haciendo de las suyas a través de la detracción o por convicción propia, haciéndole daño a segundas y terceras personas. ¿Cómo yo me doy cuenta que acá en Guatemala hay lamentablemente todavía una situación en la que hay unos días que muchos lo toman como de verano, otros como de fe religiosa, ya hasta encargaron su número para cargar una estatua de este tipo, y ahí van como mansas palomas, y hay números caros que valen como 800 quetzales, hablemos aquí como de $105 para cargar eso, y que con eso ya cumplieron. Y la religión ahí está detrás, verdaderamente tratando de mantener. Algo que importante es mencionar, y que el maestro lo menciona en el libro Código de Amor Universal, tomo 2, cuando dice y menciona que las religiones prácticamente han conformado un comodín a manera de protegerse, y es el espiritualismo, porque independientemente a que no esté dentro de lo que prácticamente es, ellos lo mantienen, lo alimentan. Y me refería a esa serie de hechos que se dan. Mucha gente, para ahorita que le llaman aquí la mentada Semana Santa, pero de santa no tiene nada en lo absoluto, mucha gente viene a conocer, sorprendida de cómo todavía aquí se mantienen
tradiciones arcaicas que ya no debiesen de existir, pero menos mal que ya no está ahorita la lamentada Inquisición, porque si no ahorita allá afuera me estuvieran esperando y me harían churrasco como mínimo, ¿verdad, Luis? Entonces, pero bueno, afortunadamente ya los tiempos han cambiado de alguna manera, y entonces quiero caer a cómo la religión se ha fusionado desde tiempos remotos con el espiritualismo. Y me refiero, en todo caso, importante es también mencionar a esos centros espiritualistas, donde, óigase bien, y esto es lo importante que hay que aclarar, que se han denominado centros de espiritismo. No, amable radio oyente, que quizás por vez primera nos sintoniza, espiritismo no es superchería, adivinanza, curandería. No, espiritismo es el estudio de todo, de la vida, del espíritu, del alma, del cuerpo. De eso es prácticamente el espiritismo. Y entonces quería yo mencionar y caer a lo que hoy día desafortunadamente se está dando acá en estas populosas calles de Guatemala. Por ahí llegó a mis manos un afiche, un panfleto que después de la pausa brevemente voy a comentar. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Bien, seguimos como siempre con la programación de Radio Progreso, el 2254-2438 disponible para ustedes, las 9 de la mañana en punto en el 580, amplitud modulada para toda Guatemala, y en www.radioprogresoguatemala.com. Bien, continuamos con su programa Conócete a ti mismo y el tema la detracción del espiritismo. Decía yo entonces que importante es, aunque quizás usted, amable radioyente, no esté prácticamente ignorante de esto, pero cómo de verdad hoy día se mantiene todavía ese mal criterio por culpa de lo que yo a continuación voy a leer. Les decía un afiche y dice así: Centro Espiritual Virgen de Guadalupe. Óigase bien, Virgen de Guadalupe. ¿Y qué es lo que esto persigue? Dice que son especialistas en amarres de parejas. Óigase bien, hasta qué colmo se ha llegado. Parejas gays, lesbianas, ¿y qué? A lo sumo a 24 horas tienen a ese ser de rodillas. Pero lo que llama poderosamente la atención es lo que escriben en el texto. Está fría. Bien, vamos a darle cabida a una llamada tan agradable. Su voz está en el aire. Gracias, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos que están en sintonía. Me estoy comunicando desde San Francisco, California, y les saludo, les mando un saludo a tanto gusto al hermano José García y Luisa Cajalón en este momento. Nos encontramos con el hermano Pérez y su compañera Sofía Vázquez, quien realmente con su fraternidad me invitaron a celebrar el 5º aniversario del grupo de estudio. Y pues también por aquí anda el hermano William Maldonado, pero desafortunadamente no está aquí con nosotros presente. Aquí está la hermana Sofía Vázquez, quien
quien le va a mandar un saludo a todos ustedes, el hermano Santos Pérez. Adelante, hermana. Aló, muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Sofía Vázquez, estamos saludando de aquí de San Francisco, California. Y aquí estamos también con nuestra hermana Frida Cejas, que ha venido de San Antonio, Texas, a acompañarnos pues en este 5º aniversario de nuestra escuela. Mandamos un saludo fraternal a todos los hermanos de Guatemala y a todos los que nos escuchan en todos los países del mundo. Tengan muy buenos días, hermanos, y este es mi saludo para todos. Un abrazo fraternal. Adiós. Bueno, buenos días, hermanos, a los panelistas y toda la radio audiencia que escucha en todo el mundo. Sí, aquí estamos en San Francisco y aquí estamos la hermana Frida, que nos está visitando de San Antonio por el motivo de nuestro 5º aniversario de nuestro grupo de estudio, y quedan cordialmente invitados a todos a participar o a estar con nosotros, si no en cuerpo, pero en pensamiento y en espíritu. Así que un cordial saludo a todos. Muchas gracias por esa labor, por ese trabajo que llevan a cabo domingo a domingo, que nosotros los escuchamos aquí en San Francisco. Y gracias y que tengan un buen día. Mi nombre es Santos Pérez. Sí, muchas gracias, hermano Santos Pérez. Ahora enseguida mencionaré a las personas que se encuentran en el chat. Tenemos a Carlos Pérez desde Canadá, a nuestro querido director Hugo Nastaví Álvarez desde la Eterna Primavera, Guatemala, Silvestre Pérez desde Houston, un saludo fraternal. El hermano Germán Bravo desde Caracas, Venezuela, Rosario Rosa desde San Antonio, Texas, Alejandro Liscano desde Bogotá, Colombia, a nuestra querida hermana María Coello desde Caracas, Venezuela, y te mando un fuerte abrazo para que puedas recuperarte pronto. A Raina Betancourt, desde Venezuela, Néstor Bautista Flores desde Neira, Colombia, Franklin Rojas desde Matelín, Venezuela, Luis González desde Guatemala. Un saludo, muchas gracias por tus saludos, Luis. Rafael García desde Venezuela, Kelsner Betancourt desde Venezuela, Carlos Kikli desde Miami, Florida, Emma Lozano desde Miami, Florida, y muchos más que están conectados ahorita en el internet y en el chat. Muchas felicidades por estar con también les voy a mandar una información a nuestra respetable audiencia, que se presentará el grupo Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, que antes era el grupo Punto Claro Internacional, el cual se presentará con un nuevo formato. Los esperamos el domingo 2 de marzo con esta nueva programación. Que tengan muy buenos días y adelante con la programación. Hasta pronto. Muchas gracias a los hermanos que amablemente acaban de comunicarse: Frida Cejas, Sofía Vázquez, a Santos Pérez y a todos quienes nos sintonizan. Es un verdadero gusto el poder escuchar su voz y saber que en otros lares, en otros países, prácticamente estamos en sintonía. Dicho sea de paso, efectivamente, a toda la radioaudiencia queremos también decirles que están prácticamente celebrando en la cátedra Primer Rayo de Luz, ubicada en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica, a un año más de fundación, y precisamente por ello es que se encuentran allá. Y por qué no decirlo, también se encuentra el celador corresponsal viajero William Maldonado López, quien le mandamos también un fraternal saludo. Quiero a manera breve de información decirles que dicha cátedra, Primer Rayo de Luz, fue fundada a raíz de la inquietud de Gervasio Pérez, quien también saludamos fraternalmente, y que fue fundador y mantiene la subcátedra Conócete a ti mismo, ubicada en el caserío Piedra Parada, municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, acá en Guatemala. Alegría también nos da informarle, amable radioyente, que dicha subcátedra estará arribando a sus 23 años de fundación, precisamente el 23 de este mes.
para lo cual les reiteramos nuestras felicitaciones en aras de seguir adelante siempre más allá, e informándoles también que la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo estará delegando a determinados hermanos para que puedan compartir con ustedes. De manera que tenemos una llamada al aire, su voz en el aire. ¿Aló? ¿Aló? Buen día. Su voz en el aire. Buen día. Buen día. José, gusto saludarte, te saluda Abel Álvarez. Mucho gusto. Un saludo ahí también para Acajabón. Gracias, Abel, un gusto oírte. Gracias, y los estamos sintonizando aquí en Zona 12. Muchísimas y gracias. Quiero hacer un comentario de que ahora se escucha mejor el programa. Eso es una gran alegría. Todos los temas son bastante interesantes y felicitaciones para ustedes. Muchísimas gracias. Buen día. Están cordialmente invitados también para asistir hoy por la tarde, ¿verdad? Gracias, Luis. Un abrazo. Gracias igual. Gracias, Abel, por la llamada, y saludos a Pati y a toda la familia. Es un gusto, en verdad, que se puedan comunicar. Y decía yo entonces que a raíz de que Gervasio Pérez consideró, porque ha sido prácticamente un estudiante de espiritismo de muchos años, fundar esta subcátedra, sus hijos también tuvieron la oportunidad de fundar la cátedra hoy día allá en San Francisco, California. De manera que entonces, a manera de información, les dimos esto, y enhorabuena que estén por allá pasándola bien. Bien, seguimos, ya el tiempo se está haciendo corto, mencionando entonces cómo desafortunadamente el espiritualismo todavía campea dentro de nuestra sociedad, porque les mencionaba yo lo que prácticamente persigue este centro espiritual, que así se denomina: amarres de gay, de lesbianas, y que al ser querido en 24 horas a más tardar lo tiene de rodillas llorando, dice. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que utilizan, Luis y amable radioyente, por supuesto, porque dice que evocan a los espíritus celestiales del más allá. La pregunta es, Luis, prácticamente el espiritualismo utiliza entonces las facultades medianímicas. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, lamentablemente pues esto es una realidad de la que existe no solo en nuestro territorio, sino en toda la orbe, lo que es América. Y no podemos decir nosotros de que no exista. Entonces lo que tenemos que hacer definitivamente es aclarar, ¿verdad?, a través de estos programas, lo que realmente es el espiritismo, que está fuera de todas esas sociedades. La verdad no tiene nombre eso, y da hasta grima realmente hablar de ello. Lamentablemente ellos lo que hacen es una burla, ¿verdad? Son, como se está tratando el tema, son detractores realmente del espiritismo, se están burlando realmente de algo tan pristino, de algo tan limpio, de lo que es luz, de lo que es armonía, al tratar de hacer ese daño a la humanidad. Entonces, la verdad me quedo sin palabras ante esas sociedades. Y quiero hacer hincapié y retomar el tema, en verdad, de cómo es que se ha venido gestando esa detracción, lamentablemente, hacia el espiritismo. Estábamos hablando entonces en principio de esa fundación de la religión hindú, brahmánica o budista, a través de Krishnamurti. Krishnamurti, la misión de él era dar a conocer realmente lo que era el espiritismo, luz y verdad, pero pudo más su prejuicio, pudo más su miedo, que no lo hizo. Él cayó prácticamente en prevaricato, porque él es un espíritu, el maestro nos lo confirma a través de la bibliografía, que es un espíritu que tenía claro lo que era el espiritismo, luz y verdad, y que tenía que mostrarlo tal cual era. Lamentablemente no lo hizo, el error se sigue sosteniendo, se sigue manteniendo. Lejos de ello fundaron una iglesia llamada teosofista, ahí sí que prácticamente para él querer, como quien dice, lavarse las manos del error que había cometido.
Otra de las graves trapisondas que existen y que hacen mucho daño al espiritismo es, a través de la religión, la creación de santidades, la superstición, la idolatría. ¿Sabemos nosotros? Me parece que hay una llamada. Sí, efectivamente, una llamada. Su voz está en el aire, bienvenida. Sí, estamos con Diony. Diony está en el 2254-2438, así que Diony puede dar su comentario. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a los panelistas José y Luis. Un gusto saludarlos, felicitaciones por todo lo que están exponiendo. Y quiero aprovechar para enviar un saludo fraternal para todos los hermanos que conforman la Cátedra Primer Rayo de Luz de San Francisco, California, de los Estados Unidos de Norteamérica, por encontrarse celebrando su aniversario. Les deseo muchísimos éxitos y que sigan adelante. Me da mucho gusto saber que se encuentran visitándolos y acompañándolos los hermanos de San Antonio, Texas, Frida Cejas, de Guatemala, William Maldonado, de Los Ángeles, California, mi hermana consanguínea Argentina Rivera y su hijo Eleazar Ramírez Rivera. Feliz estancia para todos ellos en ese bello lugar de nuestro planeta. Abrazos para todos. También para María Coello, un abrazo cariñoso, deseando que se mejore pronto de sus quebrantos de salud, para tenerla de nuevo en el programa Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, con ese amor y entereza que ella manifiesta en sus exposiciones. Adelante, hermana, mi abrazo muy, pero muy cariñoso, y adelante. También para agregar algo a todas las maravillas que estos dos hermanos están exponiendo en este momento en la radio, sobre lo que son los detractores del espiritismo. En realidad, sí cabe hablar sobre los detractores del espiritismo. No estamos diciendo los enemigos del espiritismo, porque el espiritismo no tiene enemigos. Pues si así fuera, de un solo soplo terminaría con ellos, pero no, porque el espiritismo está en todo, por todo y con todo, porque nosotros estamos dentro del espiritismo, pues somos un espíritu individual que junto a otros formamos el espiritismo. Somos una partícula infinitesimal del espiritismo universal, del espiritismo que es la vida que mueve al universo infinito. Sabemos que la palabra espiritismo es el plural de espíritu y que hay, hoy que estamos encarnados, simplemente somos un espíritu cubierto por un cuerpo, cubierto por una herramienta que nos sirve para trabajar y para demostrar la vida en formas. Y he dicho que el espiritismo lo es todo, por todo y con todo, lo cual está explicado en una forma muda en la ley cabalística de los reflejos, que es un símbolo de los dos triángulos enlazados formando la estrella de 6 puntas que nos dice lo que hay arriba, hay abajo. Bien, detractores del espiritismo sí los hay, y en gran cantidad, y entre ellos están los espiritualistas, religiosos, materialistas, científicos o no científicos. El detractor no es más ni menos que un ignorante, un niño de espíritu con cuerpo de adulto. Es alguien que ignora el porqué o la causa de todo efecto. Es un infante espiritualmente hablando, y por su mismo bajo progreso espiritual le hace tanto daño a los de su misma especie. Pero recordemos que el detractor también es nuestro hermano, también es hijo de nuestro Padre Creador, y como nuestro Padre Creador nos ama a todos por igual, ha decidido que en un momento preciso separará a estos negros de conciencia, a aquellos que ya acatan la ley de amor, y al separarlos por ese mismo amor los envía a un mundo primitivo, a que empiecen de nuevo la jornada.
hasta que aprendan la lección, y cuando la hayan aprendido, a través del dolor volverán a reunirse con su familia, pero ya regenerados. En realidad, que el amor de nuestro Padre es infinito y lo demuestra aún en el rigor, pues el rigor también es amor. Así que felicitaciones, sigan adelante, y me da tanto gusto poderlos seguir escuchando. Hasta pronto. Hasta pronto, Diony, muchísimas gracias por tu participación. Entonces continuamos con nuestro programa Conócete a ti mismo en el tema de detractores del espiritismo. Y estábamos hablando precisamente acerca de los otros mayores y no menores detractores del propio espiritismo y dentro de la creación en las religiones, cuáles son las santidades. Estas santidades no llevaron más que a la supremacía del ser humano, es decir, considerarse santos aquellos seres que prácticamente estaban encabezando a cada religión. Por lo tanto, se consideraron y se hicieron ver ante los demás, ante sus creyentes, como personas verdaderamente perfectas. Tal es así que se llevó a la idolatría de esos mismos seres y a la superstición. Dentro de la superstición nosotros tenemos que recordar que el pueblo egipcio, puedo decirlo yo, de acuerdo a la historia, y lo vamos a catalogar como la madre de las supersticiones, porque ellos realmente, y de la idolatría misma, porque ellos hacían de todo, absolutamente de todo, un dios, y creían realmente hacer pasar cada instante, cada momento de sus vidas como algo supersticioso. Entonces creo que estos temas los estamos tocando así, algo rapidito, porque ya el tiempo prácticamente nos ha ido avanzando, pero yo también no quiero dejar de saludar a mis hermanos que están celebrando su 5º aniversario allá en San Francisco, California. Un fuerte abrazo, y que tuvimos también ya la oportunidad de estar entrelazados a través del grupo virtual que mantiene en Cátedra Virtual, que su nombre también es Conócete a ti mismo, y que estuvimos el viernes de 8 a 10 de la noche acá, horario de Guatemala. Así que les reitero mi abrazo fraternal, y por supuesto pronta recuperación para nuestra hermana María Coelho, e invitarla a que realmente busque la medicina homeopática, que es la que no causa realmente daños secundarios al cuerpo. Bien, seguimos entonces tratando de ir sacando conclusiones, y dejaba yo en el ambiente cómo entonces, si estos hermanos, porque efectivamente cae de su peso decir que son hermanos nuestros independientemente de que estén actuando mal, cómo ellos manifiestan que evocan espíritus celestiales del más allá. Y entonces cae la pregunta, ¿será que ellos prácticamente utilizan las facultades medianímicas? Y yo mismo me respondo, indudablemente que sí, porque hay muchas personas que ya traen prácticamente sus facultades, pero que desafortunadamente las están utilizando de una manera equivocada a través de la detracción, porque recordemos que un espíritu que viene con facultades desarrolladas es más propenso a poder prácticamente darle margen a la detracción. De manera que entonces quiero yo darle lectura literalmente al capítulo 9, un párrafo por supuesto, del libro Código de Amor Universal, tomo número 2, cuando el maestro se refiere específicamente a esto. Por eso yo les decía al principio que cuando uno tiene una idea somera quizás de las obras del maestro, él no dejó nada al azar, porque óigase bien, amigo radio oyente, dice así literalmente: lástima y pena causa ver el uso que se hace de las facultades medianímicas. Lástima porque demuestran el desconocimiento absoluto de lo que representan las facultades y el estado de la sociedad. Pena porque demuestran los médiums el desconocimiento de su misión, de dónde proceden sus facultades y sus demostraciones, y aún más pena porque los mismos médiums se vituperan entre ellos mismos. Pero la culpa
no es de las sociedades o centros espiritistas, porque no han sabido cultivar esas preciosas plantas que el Padre concede a la humanidad para el progreso espiritual, y se han dogmatizado esas sociedades y centros, amalgamando las doctrinas espiritistas con las religiones y admitiendo el nombre de espiritualismo. El espiritismo no es religión. El espiritualismo es todas las religiones amalgamadas y unidas para desnaturalizar el espiritismo y retardar todo lo posible la caída de las religiones. Ahí entonces nos damos cuenta, amables radioyentes, de cómo el maestro enfatiza que indudablemente esto se iba a venir dando y dando en la medida que ha pasado el tiempo. Pero lo que sí estamos conscientes, Luis, indudablemente es que algún día todos estos hermanos tendrán que entender, ¿no? Sí, definitivamente todos estos males se tienen que terminar en la tierra y está muy pronto. Sin embargo, es ardua la tarea la que hay que realizar también, haciendo todas estas aclaraciones. Y tenemos que la religión cristiana católica también, en su mixtificación de las comunicaciones, llamando las revelaciones divinas y consagrando los milagros como fenómenos que cualquier medio, ¿verdad?, fraile, monja, cura o civil, que los hicieron y los hacen hasta la fecha. Esto también los acusa de ser prevaricadores. ¿Por qué? Porque conocen a fondo lo que es el espiritismo, pero la desviación que hacen del verdadero curso del espiritismo bajo un culto especulativo, inmoral e irracional con los muertos, entre comillas, en sus almas y hasta en sus cuerpos, es ser detractor y superchero. Realmente la religión católica ha hecho uso y hace uso de los médiums. Sabemos nosotros que incluso llega hasta el punto que hasta en Washington se sabe y se sabía con tiempo atrás de que hacen uso de los médiums. Pero obviamente, imagínense ustedes qué buen servicio pueden prestar a la humanidad estos médiums, si no es más que para sus intereses propios. Entonces, esta es una forma de detracción. La mixtificación es otra forma de detractar, que no es más que la burla, que es una mascarada, es un engaño, es un fraude. Son aquellos que creen y piensan que los espíritus están a la orden del día para ellos las 24 horas. No, por favor. Las comunicaciones mediunímicas realmente es algo serio, es algo formal. Y nosotros dentro de nuestra bibliografía podemos notar cuántas comunicaciones hay que el maestro recibió y que no son más que también en cierta forma para demostrar que la vida es eterna y continuada. Efectivamente, Luis, así es, y en todo caso encaja exactamente ya a manera de conclusiones de cómo todavía hoy día en lo contemporáneo se manifiesta la detracción, porque nos damos cuenta entonces cómo, y no podemos dejar desapercibido mencionar el tema, aunque brevemente por cuestión de tiempo, cómo aún dentro de las mismas aulas de estudio, dentro de las cátedras y subcátedras, se puede estar dando la detracción, particularmente en el uso de las facultades medianímicas. Como en un momento determinado. Tenemos una llamada, su voz en el aire, bienvenido. Ya estamos al aire, Luis, ¿puedes dar tu comentario? Gracias, Fernando. Un saludo desde acá, desde Guatemala, a los panelistas, al hermano José, al hermano Luis y a todos los hermanos que nos escuchan a través del internet, felicitando sobre todo a la Cátedra Nacional Radio de Luz, que está en su aniversario. Con respecto al tema de hoy, que se titula la detracción o los detractores, buscando en el diccionario encuentro que también detractor se refiere a todo aquel que la misma palabra lo dice, se detracta de algo. Es decir,
que incluso si nos basamos en este concepto, podríamos decir de que nosotros en alguna medida somos detractores. En mi caso podríamos decir que yo soy detractor, por ejemplo, de la religión, detractor del fanatismo, detractor del espiritualismo y todo aquello que esté en contra de la doctrina del espiritismo, luz y verdad. Pero basándonos en lo que se trata hoy de detractores del espiritismo, encuentro también de que hay muchos hermanos de que también traen ideas vanguardistas, ideas de avanzada, ideas de cambios a la escuela, que se podría tomar también como detractores, aunque el maestro es muy claro en este punto cuando nos dice que toda aquella idea que sea en provecho y en beneficio de esa causa, que sea para cambio, pero cambio de progreso, para cambio de avanzada, en ningún momento va a poder ser un detractor. Todo lo contrario sucede con aquellos que, perteneciendo, por ejemplo, a una causa como es la causa de la escuela, lo único que traen es el antagonismo, lo único que traen es la división y lo único que traen es el estancamiento de la escuela. Así pues, con eso quería participar, aportar mi granito de arena en este programa. Les deseo un feliz domingo y les mando un saludo y un abrazo fraternal. Hasta pronto, queridos hermanos. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Queremos comentarles de que el próximo programa, es decir, el próximo domingo, estará acá en cabina efectivamente Luis Juárez González, Pati de Álvarez, Lisa Álvarez y Luis Juárez, quienes también tendrán a bien el poder compartir un nuevo tema. De manera que, por cuestión de tiempo, a manera de conclusión, podemos decir que uno de los propósitos fundamentales de la escuela es eliminar el espiritualismo en todos los estratos sociales, es decir, a nivel mundial, y por supuesto dentro de las aulas de estudio, porque yo mencionaba ese tema tan álgido que lástima que no quedó más tiempo para tratarlo, pero será en una nueva oportunidad, porque desafortunadamente muchos hermanos han caído en ese plan de fenomenismo a través de las facultades medianímicas. Y por supuesto, también uno de los propósitos de la escuela es implantar la comuna de amor y ley. Solo si me permitís, tocaste un punto muy importante, que es beneficioso decirlo de una forma rápida. Toda aquella aula de estudios que no esté reconocida por la escuela no es parte de la escuela, menos aún que no esté enmarcada dentro del laudo de rigor ni del Código de Amor Universal que contempla para el desarrollo medianímico las leyes de mediunidades. Aquel o aquellos que estén en contra de eso son los propios detractores. Ojo, cuidado, no caer de incautos ante ello. Para ello tenemos leyes que hay que observar, y como buenos estudiantes, como buenos ciudadanos, tenemos que estar enmarcados dentro de las leyes. Efectivamente, Luis. Y a manera entonces de conclusión, les recordamos a todos los amables radioyentes, principalmente acá en la capital, que este tema se estará desarrollando nuevamente en la segunda calle 1490, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, donde es la sede de nuestra cátedra regional, a partir de las 3 de la tarde a 4:30. Y asimismo también les recordamos a la audiencia nacional e internacional que el día 2 de marzo, el domingo 2 de marzo, se estará nuevamente llevando a cabo el programa que antes era Punto Clave Internacional, pero que hoy se denomina Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, y empezará nuevamente a las 9:30 a las 10:30, de manera que ya están entonces enterados. El 2 de marzo nuevamente estará al aire prácticamente dicho programa, de manera que ha sido un verdadero gusto el compartir con ustedes algunos criterios con relación a este tópico, deseando que el amor de nuestro Padre Elohí siempre esté dentro de nuestras mentes, dentro de nuestros corazones, para tratar, por sobre todas las cosas,
de no darle cabida a la detracción. Luis. Hasta una próxima oportunidad y un abrazo nuevamente a todos nuestros hermanas y hermanos que nos sintonizaron y esperamos que nos sigan sintonizando nuevamente. Hasta pronto. Hasta pronto.